Seguimos hablando de fisiología de la membrana celular. Estamos en el tema de transporte de sustancias a través de las membranas celulares. En este material hablaremos acerca de la difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento continuo de moléculas en líquidos y gases. Se divide en dos subtipos, difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple significa que las moléculas se mueven a través de la membrana sin unirse a proteínas transportadores. La difusión simple puede producirse de dos maneras diferentes. 1. A través de intersticios de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos llenos de agua que recorren la membrana. 1. La difusión facilitada precisa o necesita de una proteína transportadora. La proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas a través de la membrana, probablemente al unirse químicamente con ellas y facilitar así su desplazamiento a través de la membrana. La velocidad de difusión de una sustancia liposoluble a través de la membrana será directamente proporcional a su liposolubilidad. ¿Qué quiere decir esto? La liposolubilidad del oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, los gases anestésicos y la mayoría de los alcoholes es tan elevada que pueden difundirse directamente en la bicapa lipídica a través de la membrana celular. Es decir, que van a poder entrar casi sin restricción alguna por su propiedad de liposolubilidad. En cambio, el agua y otras moléculas que no son solubles en lípidos, principalmente iones, difundirán a través de canales proteicos de la membrana celular. El agua pasa con facilidad a través de los canales proteicos transmembrana llamados acuaporinas. Otras moléculas insolubles en lípidos, principalmente iones de un tamaño suficientemente reducido, atraviesan otros canales proteicos específicos. Los canales proteicos presentan permeabilidad selectiva para el transporte de una o más moléculas específicas. La permeabilidad selectiva para diferentes sustancias de los canales proteicos es consecuencia de las características del canal, como su diámetro y su forma, así como de la naturaleza de las cargas eléctricas que haya en sus superficies internas. La activación de los canales proteicos proporcionará un medio para controlar su permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se piensa que las compuertas son extensiones moleculares de la proteína transportadora, que pueden cerrar la abertura del canal o se pueden alejar de ella por un cambio estructural en la forma de la molécula proteica. La apertura y el cierre de las compuertas están controlados fundamentalmente de dos maneras: por activación por el voltaje, que es el caso que se conforma molecularmente a través de una compuerta que está controlada por el potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, cuando hay una carga negativa intensa en el interior de la membrana celular, esto probablemente haga que las compuertas de sodio del exterior permanezcan firmemente cerradas. Por el contrario, cuando el interior de la membrana pierde su carga negativa, es decir, se torna menos negativa, estas compuertas se abrirían súbitamente y permitirían que cantidades muy grandes de sodio entraran a través de los canales de sodio. La apertura de las compuertas de los canales de sodio iniciará los potenciales de acción en las fibras nerviosas. En videos más adelante hablaremos sobre potenciales de acción. Otro de los medios a través de los cuales se va a controlar la permeabilidad sería a través de activación química.
Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química a la proteína, lo que producirá un cambio estructural en la membrana de la proteína que abre o cierra la compuerta. Este proceso se denomina activación química o activación por ligando. Uno de los casos más importantes de activación química es el efecto de la acetilcolina sobre el denominado canal de cationes de la acetilcolina de la unión neuromuscular. La difusión facilitada también se denomina difusión mediada por un transportador. Las moléculas que se transportan por difusión facilitada normalmente no podrán atravesar la membrana sin la ayuda de una proteína transportadora específica. La difusión facilitada implica dos pasos. Paso número 1. La molécula que se transporta entra en un canal ciego y se une a un receptor específico. Paso 2. Se produce un cambio estructural en la proteína transportadora, de manera que el canal se abre en el lado opuesto de la membrana en el que se deposita la molécula. Además, la difusión facilitada difiere de la difusión simple en la siguiente característica importante. La velocidad de la difusión simple aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia que difunde. En la difusión facilitada, la velocidad de difusión se acerca a un valor máximo llamado Vmax a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde. Esta velocidad máxima depende de la velocidad con la que la molécula de la proteína transportadora puede sufrir los cambios estructurales. Entre las sustancias más importantes que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada estarán la glucosa y la mayoría de los aminoácidos. Esto nos deja saber que la difusión simple puede ir en crecimiento lineal sin límite y que la difusión facilitada estará limitada por la capacidad de su transportador de cambiar estructuralmente para permitir el paso. Ahora bien, existen ciertos factores que influyen en la velocidad neta de difusión. Las sustancias pueden difundir en ambas direcciones a través de la membrana celular. Habitualmente lo importante es la velocidad neta de difusión de una sustancia en la dirección deseada. Esta velocidad neta estará determinada por varios factores. Por ejemplo, la permeabilidad, que está dada en una expresión como la velocidad neta de difusión de la sustancia a través de cada unidad de superficie de la membrana para la diferencia de concentración de una unidad entre los dos lados de la membrana. Esto cuando no hay diferencias eléctricas o de presión. Ahora bien, otro de los factores que influirán en la velocidad neta de difusión será la diferencia de concentración. La velocidad de difusión neta a través de una membrana celular será proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia que difunde a ambos lados de la membrana. El otro factor será el potencial eléctrico. Si se aplica un potencial eléctrico a través de una membrana, las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana aun cuando no haya ninguna diferencia de concentración que produzca dicho movimiento. Cuando se han desplazado grandes cantidades de iones a través de la membrana, se desarrolla una diferencia de concentración de dichos iones en la dirección contraria a la diferencia del potencial eléctrico. Cuando la diferencia de concentración aumenta a un nivel suficientemente alto, los dos efectos se contrarrestan entre sí, creando un estado de equilibrio electroquímico. La diferencia eléctrica que equilibra una diferencia de concentración dada se puede calcular con la ecuación de Nernst. Esto será todo hasta el momento. Los siguientes temas tendrán que ver con la ósmosis a través de las membranas con permeabilidad selectiva o difusión neta del agua. La bibliografía que estamos utilizando es el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, edición 14. Gracias.